En el abismo del diseño, en una industria que se obsesiona con el hiperrealismo y las ventas, lleno de expectativas quebradizas, pero mucha conexión y nostalgia, descubriremos qué hay detrás de cada píxel de tu personaje favorito. Esto es más que un skin. Bien, imagina esto. Tu personaje favorito está a punto de aparecer en pantalla y te decepciona. A todos nos ha pasado alguna vez, pero esta decepción no es casualidad. Y para entender qué ocurre, debemos volver al inicio. Episodio 1. De la arena al close-up. Todo esto nace de una pequeña obsesión personal. Verán, llevo años jugando League of Legends, ganando algunas partidas y perdiendo muchas más. He jugado como Tristana, Jinx, Seraphine, Lux, entre muchas otras. Y siendo honesto, cuando estoy en partida uso mis habilidades sin pensar mucho en su historia. A veces sus líneas de diálogo me causan gracia o ternura, pero mi cabeza está en el juego. Jamás me imaginé lo mucho que cambiaría mi percepción al ver a Jinx en Arcane. Ahora les explico bien cómo es esto. Antes de Arcane, la historia de Jinx era plana. En resumen, era una criminal compulsiva y loca que se divertía con el caos. Su mayor logro, según la historia original, era haber robado un banco escondida en una caja de monedas solo para molestar. Estaba diseñada con cinturones, tops reveladores y trenzas azules largas, hecha para proyectar sensualidad y peligro al mismo tiempo, pero nada más. Al salir la serie, cambió no solo su narrativa, sino también su diseño. Jinx dejó de ser solo la loca de la metralleta. Su ropa se volvió funcional y narrativa. Nos contaron sus traumas, vimos sus matices, pasamos de una simple criminal caótica a un ser humano roto por su pasado. Entonces fue cuando yo me pregunté, ¿acaso el medio en el que vemos al personaje cambia nuestra forma de verlo? Bueno, Arcane es una serie que hizo bien el desarrollo de sus personajes. Se tomaron su tiempo y respetaron la esencia. Pero siendo honestos, no siempre pasa así. De hecho, casi nunca pasa así. Lo que solemos ver son adaptaciones vacías. Aquellas donde sientes que algo se rompió en el camino entre el monitor y la pantalla grande. Y para entender por qué ocurre este teléfono dañado entre los medios, hablé con Nicolás Loza, asistente administrativo y alumni de animación digital. Él identifica un error muy específico: la ansiedad de la industria por querer vender rápido. El error que más cometen es querer hacer que el personaje que le estás pasando a la película o la serie vaya demasiado con el conflicto de la película o de la serie, que le rompes completamente al personaje como era originalmente. Pero a veces lo que sucede es que se desesperan tanto por querer enlazarlo con el conflicto de la película para que vaya a la par, ¿cierto? Para que todo lo que le pasa al personaje vaya a la par con el conflicto de la historia, que a veces te olvidas de quién realmente era ese personaje en el otro medio, en el libro, en el juego, y le alteras completamente. Ese olvido que menciona Nicolás, donde se rompe al personaje para encajarlo en 2 horas de cine, coincide con la teoría académica de la industria cultural. Este concepto advierte que cuando el arte se fabrica en serie solo para vender, la obra pierde su alma. En el videojuego vives con el personaje durante meses. En el cine, la prisa industrial sacrifica esa esencia. Pero hay que tener cuidado. La técnica tampoco es inocente. Podríamos pensar que la tecnología actual
no aguanta la profundidad o que la optimización limita los detalles. Para desmentir esta creencia, hablé con Nicolai Enríquez, un estudiante de medios interactivos y artista. Le pregunté directamente si las limitaciones técnicas siguen siendo una excusa válida. Entonces, claro, por ejemplo, en Arcane Jinx era como un estereotipo de Harley Quinn en el juego y la idea era que sea atractiva, que sea divertida, que las personas se sientan bien usando ese personaje porque les gusta ese tipo de personajes. Entonces, el sacrificio es como que quitar esa... Bueno, no más que flanderización, diría, ese estereotipo, eliminarlo, deja de ser una caricatura y pasa a ser alguien más humano. Ese sacrificio de la caricatura para ganar humanidad nos lleva a un factor que el cine nunca podrá replicar: la culpa. En la pantalla eres un espectador inocente, pero frente al teclado y al mouse, tus manos se ven manchadas. Mark Bueno, coordinador de medios interactivos, explica que la capacidad de decisión del jugador, o sea, lo que llamamos agencia, crea una emoción distinta y mucho más visceral. Porque en el juego tus decisiones también pueden afectar ese sufrimiento en la pantalla. Tú solo eres un pasajero que observa. En el juego tú tienes consecuencias de lo que haces. Entonces creo que un juego puede darte más emoción. Tener consecuencias genera una conexión única, pero Mark también advierte el costo de este conocimiento profesional. Cuando entiendes los trucos detrás del código, la inmersión corre peligro. O sea, yo cuando juego ahora ya no es lo mismo. Ya, porque ya sé cómo funciona y analizo más y siempre que estoy analizando, estoy viendo qué pasó, cómo se modeló esto. Entonces tenía que ser algo súper raro, súper diferente. Pero sí tengo que decirlo que ya no... O sea, me gusta todavía jugar, pero es difícil ya no pensar en cómo está hecha la cosa. Para Mark, saber el truco arruina la función. Sin embargo, no todos los programadores pierden la fe. Youssef Merhi, estudiante en tecnologías de la información, tiene una visión opuesta. Conocer las entrañas del juego no mata la magia, la empodera. Cuando aprendí cómo se manipulaba o cómo se programa un videojuego, más bien la magia siguió ahí más, se puso más fuerte. O sea, porque básicamente tengo el poder de modear el juego y hacer lo que yo quiera con el juego si me lo propongo. Sea que el código rompa la magia o la potencia, hay algo en lo que el cine sigue siendo rey: la imperfección humana. La perfección técnica aburre. Lo que realmente nos hace conectar con un personaje es verlo fallar. Alfredo León, cineasta y coordinador de cine, nos ofrece la clave académica sobre por qué amamos a los personajes rotos. Si es que es perfecto y, por ejemplo, para mí el personaje más aburrido del mundo es Superman. Es un ser perfecto y que tuvieron que inventarse una debilidad, la kriptonita. Y los personajes más memorables son los que a pesar de sus falencias logran o luchan por lo que buscan y lo que quieren. En cambio, un personaje que es torpe o que no es tan fuerte o que quizás tiene dudas o que tiene otras cosas, es mucho más cercano a ser un humano, a ser una persona. Y eso es lo que hace que sean memorables personajes, ¿no? Esas dudas y torpezas que menciona Alfredo encajan con lo que en literatura llaman personajes redondos. La Jinx del juego es plan, puro caos predecible. La Jinx de Arcane es redonda, capaz de dudar y romperse. Esa complejidad es la que nos atrapa. Finalmente, bajemos a la arena de juego. La teoría suena bien, pero en la práctica competitiva,
cuando estás en medio de una partida, defendiendo tu torre o luchando contra el enemigo, la narrativa suele evaporarse ante la necesidad de ganar. En competitivo se ve que va más, tu vinculación con el personaje va más con lo que puede hacer en equipo. Y sí, son super jugadores. Definitivamente son super jugadores. Y ahí se analiza el personaje, ves las decisiones que toman, cómo manejan los ataques, por qué se van a un lado o al otro. Sí. La adrenalina borra la historia. Pero no podemos juzgar el pasado con ojos del presente. Javid Kayal, gamer de toda la vida, nos recuerda que Jinx nació en otra época, diseñada para ser una copia divertida y no una protagonista profunda. Inclusive dijeron en una entrevista que cuando crearon a Jinx, el boceto principal era justamente crear una personaje caótica y divertida. Querían crear una Harley Quinn. Honestamente nunca va a captar lo que significó Jinx en la serie, pero no por culpa de los diseñadores, sino porque no eran los mismos espacio y tiempo de cuando estaban diseñando Jinx a cuando estaban diseñando Jinx de la serie. Esa diferencia de espacio y tiempo parecía insalvable, hasta que llegó la serie. Aquí ocurre el milagro. La narrativa viaja al pasado y parcha la experiencia de juego. Tanto Usama Yarbu, un jugador casual, como el mismo Yusef, que ya nos habló antes del código y que es un jugador competitivo, confirman que, aunque el juego sea limitado, la serie reescribe lo que sienten al momento de hacer clic. O sea, no le hace justicia a los personajes de LoL a menos que le hagan las series. Cuando vi la serie me pareció un personaje totalmente distinto, de que la pude empezar a conocer bien. Así que cuando yo veo el personaje en el juego, siento como una versión post-traumas, post-eventos de la serie que ya es muy desarrollada. Yusef cierra el círculo con la pieza que faltaba, el entendimiento del trauma. O sea, mi percepción cambió porque básicamente, o sea, siempre supe que tenía problemas. Pero la serie más o menos me hizo entender por qué es así, por qué le pasó. Yusef y Usama demuestran que el juego nos da la mecánica, mientras la serie nos entrega el porqué. Como descubrimos hoy con todos nuestros invitados, desde Nicolás y Mark en la academia hasta Gabriel y Javid frente al teclado, el personaje tiene que dividirse para sobrevivir. En la serie, Jinx se rompe para que podamos entenderla. En el juego, Jinx se exagera para que podamos usarla. Son dos caras de la misma moneda. El personaje vive en el juego, pero su alma se queda en la narrativa. Yo soy Su, gracias por escuchar y recuerden, detrás de cada hitbox de cada modelo 3D hay una historia que alguien tuvo que sacrificar. ¡Woo! ¡Adiós! ¡Chau, chau!